7:49 de la tarde y es hora de conversar con nuestra queridísima Mariana Alegre, especialista en urbanismo, en todo lo que significa la organización de una ciudad, el uso de espacios públicos, y nos parece la persona indicada para comentar las medidas que se han dado desde el gobierno para la pandemia. Se ha dicho no va a haber aforo en espacios públicos y se incentiva a los negocios a salir a las calles, a usar los espacios públicos y no estar en espacios cerrados. La pregunta es, Mariana, querida, ¿cómo estás? Si eso es posible y cómo debiera hacerse. Muy buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Pati, qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes. A ver, es posible, pero esto implica, por supuesto, una adecuada gestión y creo que justamente ese es el gran reto. Se tiene que gestionar los territorios y las ciudades justamente para que se vuelquen a la calle. Es algo que ya desde el inicio de la pandemia varias ciudades del mundo empezaron a implementar. Y aquí, si bien nos hemos demorado, creo que finalmente se ha reconocido la necesidad de pensar en una estrategia nacional de espacios públicos que mire, por un lado, el uso de la calle para la parte pues recreativa, de salud pública, de encuentro, pero también para la parte económica, que además ya era un espacio que se usaba usualmente para también transacciones comerciales, ¿no? Lo vemos claramente con los ambulantes en la calle, cada vez más justamente a partir de la crisis. El tema, Mariana, es que hay que ordenar la calle, ¿no es cierto? Porque el espacio público no te garantiza necesariamente, como hablábamos con el doctor Gosser hace un momento, no te garantiza que vas a estar sano. Justamente uno de los graves problemas que hemos tenido es que al haber salido la gente masivamente a la calle a sus actividades económicas no reguladas, porque son informales, dadas las necesidades, hemos visto cosas tan ilógicas como Gamarra cerrado y todo el cinturón de Gamarra repleto de ambulantes apachurrados sin mascarilla, ¿no? Entonces, ¿cómo se ordena la calle, Mariana? Sí, bueno, en primer lugar hay que entender que el espacio público es un bien escaso y como tal tenemos que redistribuirlo justamente en contexto de pandemia para priorizar el uso de las personas para las distintas actividades que están realizando en la calle y que ahora las hacen de manera más intensiva. A partir de ahí, tenemos que entender también que es un error restringir el uso de los espacios porque justamente al hacer eso estás disminuyendo los espacios disponibles para la misma cantidad de personas. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, lo que se tiene que hacer es reorganizar, por lo tanto, la demanda para que justamente pueda encontrarse esas necesidades, se puedan atender esas necesidades insatisfechas de los ciudadanos en distintos lugares de las distintas ciudades en las que esto va a ocurrir. Entonces no podemos llamar a todos a la plaza de la ciudad porque, claro, ahí se va a generar la conglomeración y ahí va a ocurrir todos estos problemas que claramente se han alertado. Entonces, lo que tiene que pasar es entender que el espacio público debe no solamente redistribuirse, sino que gestionarse desde una mirada de lo barrial para que podamos activar también la economía del barrio, ofreciendo, por lo tanto, desde, en este caso, los municipios locales, actividades, oferta de servicios públicos, actividades comerciales, en general en todos los espacios de la ciudad, no solamente en las avenidas grandes, no solamente en las plazas del distrito, ¿no? Y eso va a permitir, por lo tanto, una redistribución más natural, que obviamente no es simplemente la cura, pues porque las personas que venden quieren ir donde hay gente, ¿no? O sea, donde hay justamente demanda de la compra de sus productos, pero se va a poder gestionar de mejor manera que solamente restringiéndolo a un lugar específico. Por ejemplo, en algunos lugares como México es famoso por sus mercados itinerantes, ¿no es cierto? Entonces aparece, tú sabes que el jueves se va a poner un mercado en la esquina de tu casa, digamos, de abarrotes, ¿no? Incluso podrían turnarse el espacio distintos tipos de productos, es decir, el lunes es comida, el martes es ropa, el miércoles es, no sé, se pueden aplicar muchas medidas creativas, pero Mariana, lo hemos conversado muchas veces, no tenemos mucha experiencia en manejo de espacios públicos, nos hemos acostumbrado a meternos a los malls, a los espacios cerrados y a los centros comerciales, emporios comerciales para nuestras actividades de consumo, ¿no? Incluso de recreación. Así es, y eso justamente pasa porque le hemos dado la espalda a la calle por mucho tiempo, ¿no? Quizá desde el inicio con el tema del terrorismo, que las familias se refugiaron más en sus casas, los muros crecen, entonces la gente empieza a tratar de hacer una vida más individualista y menos colectiva. Sin embargo, la vida colectiva igual se sostiene y se mantiene, sobre todo en las regiones del país, ¿no? No solamente en la capital. Entonces, ahí es donde creo que tenemos que tener esa oportunidad. Si se lleva oferta de servicios, productos, servicios públicos, ¿no? Las personas van a poder acceder de manera más cercana
cercana. Nosotros hablábamos al inicio de la pandemia de procesos de generar de microdistribución de servicios públicos, ¿no? Entonces, la vacuna, no solamente es en la posta o en el hospital, puede ser también en ese colegio que está ahorita vacío, puede ser en esa canchita de fútbol que hasta hace un tiempo no estaba activada, ¿no? Y en ese sentido, acercar a través sí de un proceso de gestión que es importante, los servicios a los ciudadanos, ¿no? Y como bien dices, la capacidad, el contenido que venga a estar dentro de la calle, que puede ser las mesas de ese menú de la esquina que ahora ya pueden estar reguladas a través de una guía que el Ministerio de Vivienda ha generado, o las actividades culturales o recreativas, pueden efectivamente compartir el espacio, siendo, por supuesto, y esto es muy importante, responsables también de la salud pública, del control de las mascarillas, del control en general de las restricciones en torno a la pandemia. Porque hablábamos, por ejemplo, con el doctor Gosser también de un punto que es fundamental y que además creo que puede ser un ejemplo de que el espacio público no garantiza en absoluto el hecho de que no te contagies. Uno de los espacios donde la gente más se contagia son los paraderos, y los paraderos están al aire libre, ¿no es cierto? O sea, no es suficiente contener a la gente a cielo abierto, digamos, ¿no? Sí, fíjate, justo es un buen ejemplo y era una de las cosas que quería decir, ¿no? Los espacios, o sea, la movilidad de las personas y en concreto el transporte público, donde las personas todavía están teniendo que viajar en condiciones no apropiadas para este tema de salud pública, requiere entonces una inversión relevante para lograr atender la demanda que existe y que va a continuar y que además se va a potenciar cuando otras actividades se empiecen a reactivar. Para garantizar en ese sentido la salud pública, tanto de los conductores, ojo, que son finalmente también personal de primera línea, como de los pasajeros, ¿no? Y eso implica, y ojalá se puedan lograr las reformas de transporte que se quedaron pendientes para varias ciudades del país. Y por el momento lo que se tendría que asegurar, Mariana, es que todos los buses y grandes unidades de transporte vayan con las ventanas abiertas, incluso. Yo se la sacaría. Si es que no se pueden abrir, no, es preferible subirte con 3 casacas, ya que viene el invierno, una pena que no se hayan tomado estas medidas en verano, y protegerte del frío que tener este virus dándote vueltas, ¿no? En espacios cerrados. Ya está clarísimo que se queda hasta media hora el virus en un espacio cerrado, ¿no? Así es, y creo que es muy importante, si bien efectivamente sí hay riesgos en el espacio público, o sea, no es un lugar para salir sin mascarilla y hacer lo que uno quiera, los riesgos son aún mayores en espacios cerrados. Entonces, es en esa línea que tenemos que aprovechar la calle, y por eso también es importante pensar en esta redistribución del espacio público. Por ejemplo, Magdalena ha generado unos espacios de peatonalización y ha cerrado algunas calles para justamente en los alrededores del mercado para darle más espacio a las personas que caminan y al uso de la calle. Como es natural, muchas personas están molestas también porque les quitan parqueo o le quitan fluidez a los vehículos, pero en este momento donde el espacio justamente es escaso, tenemos que priorizar a estas múltiples actividades que se realizan en la calle, y el ejemplo de Magdalena, por ejemplo, es uno muy bueno para el caso de la capital. En Cusco está pasando lo mismo, ¿no? En la capital de Cusco han salido los restaurantes en diferentes calles, en torno, por ejemplo, a la plaza, a colocar sus mesas afuera, ¿no? ¿Cómo esto mismo podemos entenderlo desde una perspectiva más barrial? ¿Qué pasa con la bodega, con el menú de la esquina, ¿no? No solamente el restaurante de turistas, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que ya podemos buscar impulsar y que en otras ciudades del país ya se venía usando de manera más regular, como son las de la selva. Muy bien. Finalmente, Mariana, los mítines están siendo un ejemplo clarísimo de lo que no se debe hacer al aire libre, tanto de un candidato como de otro. Sería interesante si es que se puede ordenar eso. Un candidato podría estar demostrando que puede ordenar un país, una ciudad, para que la gente no se contagie, ¿no? Sería más que una promesa, una realidad, ¿no? Sí, sería en verdad además un potencial voto de confianza de parte de muchas personas que seguimos preocupadas por la pandemia, ¿no? Efectivamente, no convocar actividades masivas no es, ni en espacios públicos ni en espacios cerrados, algo muy juicioso. Creo que lo que se tiene que trabajar es o entender es justamente de qué manera se puede aprovechar la calle en condiciones de seguridad y con la correcta distribución del espacio para beneficio de todos, y eso implica, como tú bien decías, la distribución correcta del espacio, de los usos, y por supuesto los mítines políticos ahorita yo creo que están absolutamente de más. Imagínate, no solo están apretados, sino que más gritan, entonces es todo mal, ¿no? Y todas las características para poder para que la gente se contagie sería una tristeza. Y los mismos candidatos se están poniendo en riesgo. Muchísimas gracias, Mariana. Y bueno, vamos a ver cómo se organizan las ciudades. Y Mariana es una creyente de que podemos conquistar el espacio público. Así que nos vamos a sumar a su fe. Muchas gracias. Un abrazo, Mariana. Un abrazo. Chao. Son las 1:59. Vamos a una pausa. Escuchamos titulares. Volvemos.